Buenos días, traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más con vosotros, un día más analizando el eurodólar. Como podréis comprobar en mi monitor, ya son las 11:30 de la mañana, hora española. Y pues bueno, vamos con otro análisis. Como muchos sabréis, estas dos últimas semanas no ha habido análisis, concretamente la última. Ya sabéis que ha sido un periodo de vacaciones y por lo tanto, pues bueno, intentamos también, y es bueno siempre que lo tengáis en mente, que mente sana y mente relajada, pues siempre rinde por dos, sobre todo en el trading, que ya sabéis que en el día a día exige mucho, por lo tanto, tomarse descansos de vez en cuando merece la pena. Dicho esto, para aquellos que no hayáis visto ningún análisis anteriormente mío, que sepáis que los análisis los divido en tres partes. Una primera parte de análisis fundamental, luego una parte de análisis técnico, seguido por último por unas conclusiones en conjunto de ambos análisis. Empezándolo con lo que sería el análisis fundamental de esta semana, tened en cuenta que hoy lunes, día 18, pues es el último día, ¿no?, de la Semana Santa, técnicamente hablando, y por lo tanto, pues hay muchos países, regiones dentro de Europa que se considera festivo a lo largo de todo el día. Por lo tanto, el número de operaciones, al menos en esta sesión europea que encontraréis, será menor de lo habitual. Esto no ocurre así en Estados Unidos, por lo tanto, la sesión americana podréis considerarla realmente como el inicio de la semana en toda su plenitud. Aunque en lo que viene siendo noticias fundamentales, la semana va a ser bastante tranquila hasta bien entrada la semana, sobre todo porque realmente los dos días con más importancia en cuanto a temas de análisis fundamental son el jueves y el viernes. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, esto se debe principalmente a dos motivos. ¿Por qué? Porque mañana solamente hay permisos de construcción de Estados Unidos. Ya sabéis que pues, es cierto que moverá algunos pips, pero no es nada relevante en comparación con lo que viene estos días. El miércoles tenemos venta de viviendas de segunda mano, es decir, todo muy centrado en el sector de la construcción y pues reflejan unos datos realmente positivos para Estados Unidos, ¿no?, que pasa de 6 millones de ventas, ¿no?, del mes anterior respecto a 5,8, que sigue siendo una cifra realmente elevada, ¿no?, para los tiempos que se están viviendo, sobre todo con una inflación tan alta y sobre todo, pues bueno, con una situación económica cuanto menos peculiar, ¿no?, que hay muchas ventas, ¿no?, de nuevas viviendas, o sea, de viviendas de segunda mano, por lo tanto el mercado inmobiliario, por lo menos americano, parece sólido, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Ahora bien, si pasamos a lo que es el jueves, que es el día, pues yo creo que más importante que tenemos, pues tenemos por un lado el IPC de la zona euro, el anual, ¿no? Ya, por lo menos lo que sería el anualizado, lo que llevamos hasta el día de hoy, que estaríamos hablando en la zona euro de un 7,5%, donde habrá quedado, ¿no?, ese 2% máximo que tenían permitido los bancos centrales. Pues bueno, pues eso mismo que me pregunto yo, seguramente os lo preguntéis vosotros. Sigue siendo un dato de inflación extremadamente elevado, que a lo mejor se ve reducido un pelín debido a que, bueno, que la inflación durante los últimos meses, ya como el conflicto de Ucrania parece haberse estabilizado en cierta medida y debido a que están bajando los precios del crudo, ¿no?, sobre todo la parte energética, pues que llegamos durante las pasadas semanas a verlo en $120 casi el barril y ahora pues estaba algunos días coqueteando con bajar de los $100. No sé si hoy habrá bajado de los $100. Bueno, voy a mirarlo justamente en este instante, ¿no?, mientras os voy contando, pero digamos que el precio de lo que es la energía pues ha bajado. De hecho, ahora mismo pues está en los $110. O sea, que tampoco, pues digamos que ha tenido un repunte de precios excesivamente elevado o digamos que con la crisis de Ucrania se ha seguido elevando este precio cada vez más y más. Es decir, que pues yo creo que en este sentido el que se estabilicen los precios, aunque siguen siendo elevados, afecta a que la inflación por lo menos se contenga o se modere en cierta medida. Por otro lado, tenemos las nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que siguen rondando por debajo de los 200.000. Ya sabéis que cuando rondan por debajo de los 200.000 significa que la economía americana va como un tiro. Y por otro lado, pues ya tendríamos lo que son las noticias, ¿no?, de más calado, sobre todo porque tenemos dos intervenciones de parte de Powell. Tenemos una intervención a las 5 de la tarde hora española, luego tenemos otra a las 7 de la tarde hora española, que a su vez se solapa, y esto es la parte importante, con Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, que habla el mismo día a las 7 de la tarde. Por lo tanto,
se nota, ¿no?, que ya estamos teniendo un cambio de ciclo. La verdad es que yo creo que sobre todo la declaración de Lagarde viene a colación de lo del IPC en la zona euro, esa inflación desbocada que aunque decían que se iba a contener, pues ya estamos viendo que ni mucho menos, y que esos tipos de interés que la Unión Europea se negaba a subir en repetidas ocasiones y lo ha comentado, pues ya ese discurso cada vez se va debilitando más y más. Así que yo creo que todo el impacto, ¿no?, de estas noticias, que además el mercado americano ya está justo a punto de cerrar, tenemos el mercado británico que está totalmente cerrado, es decir, que realmente lo que es el impacto de estas noticias, es cierto que habrá volatilidad durante esa hora, como no puede ser de otra manera, pero esa volatilidad también se añadirá al viernes en la apertura del mercado británico y, por supuesto, a la apertura del mercado americano, ¿no? Por lo tanto, el jueves, día muy importante, inflación a primera hora, desempleo, a la apertura de Estados Unidos y luego dos declaraciones de Powell. Por último, el viernes, aparte de, por supuesto, los efectos añadidos, ¿no?, de las declaraciones a última hora de los presidentes de los bancos centrales, tenemos el PMI de Alemania, que se resiente. Hace unos meses estaba en 60 y pico puntos y ya va rozando los 50 y pocos, es decir, 54, pasa de 56 la previsión, 57 a 54. Ya sabéis que cuando está por debajo de 50 significa que hay un decrecimiento industrial, y en este caso, pues es cierto que sigue habiendo crecimiento industrial, pero muchísimo más moderado de lo que teníamos hace unos meses. Por lo tanto, nos da las expectativas de que esta inflación tan elevada está afectando de una manera inequívoca a lo que viene siendo la producción industrial alemana. Por otro lado, tenemos también un segundo discurso de Lagarde, con una comparecencia que la da justamente media hora después de haber abierto Estados Unidos. Por lo tanto, como os digo antes, la volatilidad que vamos a vivir entre el jueves y el viernes, tanto por discursos como por noticias de gran importancia, va a ser muy elevada. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la situación del precio actual, ¿no?, es decir, ahora mismo nos encontramos en 1,079, la tendencia bajista pues se ha seguido dando. De hecho, no es nada que nos tenga que sorprender, como os comenté en anteriores ocasiones. Y de hecho tenéis algún vídeo por ahí mío comentándolo. Debido al conflicto en Ucrania, el euro pues está perdiendo posiciones, también debido a que no quiere aumentar los tipos de interés, ni se pretende hacer en un corto periodo de tiempo. Eso está presionando al euro a la baja desde el punto de vista fundamental y, por lo supuesto, técnico, y esto pues parece que se va a alargar frente a las 6/7 subidas de tipos de interés que van a tener los tipos de interés americanos. Pues el euro pues va a tener cero o como mucho una o dos a finales de año, ¿no? Por lo tanto, pues en cierta medida esto afecta de una manera muy negativa al euro. ¿Significa que el euro va a seguir cayendo? Pues bueno, como habéis visto, esta semana hay dos comparecencias de Lagarde. Esto puede afectar de una manera trascendental. De hecho, incluso puede hacer un giro de discurso, ya que hemos pasado el primer, casi, ¿no?, ya para finales de esta semana, casi los primer cuatrimestre de este año, ¿no? Por lo tanto, ya tiene suficientes datos para saber fehacientemente lo que está haciendo la inflación, y por lo tanto yo creo que ahí es donde existe realmente la posibilidad de rebote de estos índices. También deciros que tenemos aquí una línea, la acabo de mover, maravilloso, que más o menos estaba por aquí, aquí está, en 1,065, aquí, que es una resistencia que, si os dais cuenta, es la resistencia, ya las últimas resistencias de precios históricamente más reducidos del euro dólar, que ya estaríamos yéndonos al año 2015 o al límite inferior de la pandemia del COVID. Fijaros, ¿no?, toda la vuelta que ha hecho el euro desde que se inició el COVID, y al final hemos vuelto al punto principal antes de la pandemia. Pensad que el precio de antes de la pandemia es el precio en el cual nos situamos actualmente. Por lo tanto, es como si nada, en términos reales, es decir, si nos hubiéramos invertido en el euro dólar en compra o en venta, hubiéramos dejado la cuenta sin abrir o sin cerrar y demás, ahora mismo nos encontraríamos en el mismo punto, es decir, nada ha pasado. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo creo? Pues que esta zona va a ser muy complicada de romper, porque ya volvemos a precios prepandemia. La situación, por supuesto, no es la misma, y a nivel técnico yo creo que aquí va a haber muchísimo entre esta línea amarilla por la resistencia que es y esta línea roja por la resistencia que es, debido al escenario
que tenemos a nivel estructural, ¿no?, de precio. Yo creo que a partir de aquí pues va a haber mucho rebote al alza, intentando en todo caso romper con la directriz bajista que ya arrastramos pues desde el mes de mayo del año pasado, es decir, que ya llevamos casi un año, ¿no?, con una tendencia totalmente bajista, ¿no?, con algún repunte, alguna zona de mantenimiento, pero en líneas generales pues ya veis una caída importante. Si utilizamos los indicadores que utilizamos siempre, ¿no?, porque también esto pues nos añade bastantes pistas y yo os animo a que los utilicéis, las bandas de Bollinger, el RSI estocástico y el MAC. Fijaros que tenemos en esta ocasión movimientos pues que, aunque estén definidos, ¿no?, dentro de lo que es el territorio bajista, fijaros que nos acercamos a las bandas de Bollinger, que se ha salido y rebotó en ellas de una forma importante. Estamos muy cerquita de la banda inferior, estamos además en un cruce en la zona de venta y veníamos de un cruce en una zona de sobreventa, por lo tanto existe una sobreventa evidente. Tenemos un MAC que por supuesto era muy poquito estructurado, tenemos unas ventas, ¿no?, es decir, muy débiles en comparación con los movimientos que teníamos anteriormente, es decir, apenas hay movimiento. Por lo tanto, digamos que estas ventas se ven paralizadas y frenadas de una manera importante, ¿no? Por lo tanto, lo que os quiero decir es que las ventas parece que les queda poco recorrido, o por lo menos con caídas tan importantes con las que teníamos, y teniendo en cuenta las noticias y sobre todo teniendo en cuenta que por parte de Powell puede favorecer, ¿no?, que se mantenga el dólar estable, y por parte de la guerra de Ucrania, ¿no?, que en cierta medida pues ya se va bueno, no diría que paralizando, pero los avances que se preveían en un principio se están parando, y además lo más importante, que era el suministro de gas a Europa, no se ha paralizado. Por lo tanto, digamos, yo creo que entre eso más algo de impulso que pueda dar Lagarde abriendo la puerta a la subida de tipos, yo creo que incluso pensando en el punto técnico da una muy buena oportunidad de compra para volver al 1.09 o incluso al 1.010, intentando también, como he dicho antes, tocar esta directriz esta directriz bajista. Con esto me despido, espero que os sea de utilidad, que si os sirva para ganar dinero este análisis, que es para lo que estamos, y nos vemos en próximos análisis. Un saludo y hasta la próxima.